Algunos de nuestros hermanos, algunas familias se quedaron allá en Payson con el plan de regreso, llegar al culto unido en Mesa. Se fue el acuerdo que iban a quedarse hasta el día de hoy, ya que andan en familia. Y pues, hermanos, ¿verdad? Los extrañamos, pero lo bueno que están bien. Eso es lo importante, ¿verdad? Que el Señor nos permita reunirnos esta tarde en el culto en Mesa a las 3 de la tarde. Ya el templo es poco reducido y pues vamos a tratar de llegar a tiempo para alcanzar el lugar, hermanos. Estamos involucrados con un ministerio que tiene aquí en el área, en la ciudad y alrededor, no menos de 10 congregaciones y pues nomás calcúlele, verá, 10 que llegan de un lado, 20 de otro, 5 de otro, pues los lugares se llenan fácil. Ayer éramos un poco más de 50 de aquí de la iglesia local que estuvimos en Payson, contando pues a la juventud, a la chamacada, a los adultos y eran más de 50 los que vamos aquí a la iglesia. Gracias, hermanos, por su apoyo. Gloria a Dios por las actividades que están ahí siempre de continuo y que siempre el pueblo debe estar consciente de que hay que apoyar, hermanos. Gracias a Dios por la familia Rocío también, hermano Elías, que por allá estuvieron ayer, nomás los vimos de lejos, pero aquí están esta mañana. Ya estamos en 1 Samuel, hermanos. Vamos a leer unos versículos así salteados para obviar tiempo, ya que queremos acabar a tiempo para tener la oportunidad de pasar a comer y de allí irnos a la actividad allá a la ciudad de Mesa con el pastor Jesús Chávez. El primer libro de Samuel, el capítulo 2, para la honra y gloria de Dios nuestro Señor. Vamos a leer el versículo 12 y de allí brincamos nuestra vista hasta el 17 y de allí nos vamos hasta el 22 y concluimos en el 25. Síganme, hermanos, síganme en el nombre del Señor. El último versículo sí lo vamos a leer todos juntos. En el nombre del Señor Jesucristo, dice la letra, el versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. El 17. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios vestido de un efod lino. Y de allí nos vamos al 22 que dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Y el 25, si vamos a pedirles que nos ayuden. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Amén. Gloria a los hermanos. Tengo ya un tiempecito que me está empezando a fallar un poco del lado izquierdo, ¿verdad? Pero yo sé que es cuestión nomás de atenderme de eso. Pero el oído sí lo tengo bueno y yo de este lado no oigo a nadie, hermanos, paz de Cristo. Aleluya, es más de los dos lados, hermanos, ¿verdad? Vamos a leer todos a viva voz el 25, aleluya. Gloria al precioso nombre del Señor, a viva voz, hermanos. Dice en el nombre del Señor Jesucristo, 1 Samuel capítulo 2, versículo 25 a la letra. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Aleluya, así póngase cómodo en su lugar dando gloria a Dios. Aleluya, nomás el hermano Pedro me escuchó. Todos tienen problema con el oído. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos permite cada día ser partícipes de su palabra. Es el alimento espiritual. Es lo que nos sustenta, lo que nos fortalece, lo que nos ayuda, hermanos, ¿verdad?, a poder nosotros seguir firmes en la fe y seguir adelante. Y el día de ayer, pues el tiempo estaba, hermanos, muy apremiante y hubo algunas participaciones en torno del mismo tema, hermanos, que se nos expuso pero muy ampliamente. Yo creo que no quedó lugar a duda. Y en eso el Señor también me dio una inspiración que estuvimos compartiendo, mis hermanos, ¿verdad?, respecto al acto que pues resulta, hermanos, en ocasiones muy dado dentro de la iglesia del Señor, a saber, de la acusación. El enemigo ha aprovechado nuestras debilidades
para que en lugar de poner nosotros la vista en el Señor, que es el blanco soberano de la vocación, de nuestra salvación, la ponemos alrededor nuestro, la ponemos en los líderes, lo ponemos en los músicos, en los hermanos, y allí ha ganado mucho terreno el enemigo. Y hermanos, se hacía énfasis que si queremos experimentar las proezas de parte de nuestro Dios, tenemos nosotros, hermanos, que hacer un lado todas esas cosas que no tienen ningún provecho para nuestras vidas. Debemos, hermanos, ubicarnos en la palabra de Dios, que es la que nos alimenta, nos edifica, nos da el conocimiento y nos ayuda a seguir adelante. Y pues bueno, dándole continuidad un poquito a ello, pues yo quisiera que el día de hoy pudiéramos estar atentos en la línea del tema del ministerio, ya no de la acusación, de la intercesión, porque el de la acusación es del enemigo. Ya ayer lo analizábamos, cómo vino delante del Señor y acusaba al sacerdote Josué, y pues lo consideraba totalmente vil y que no era digno de estar dentro de un lugar, una posición tan importante como ser el sumo sacerdote del pueblo de Israel, una vez que fue restaurado el culto y el templo para hacer los holocaustos y sacrificios delante de Dios. Eso lo vimos en el libro de Zacarías. Citamos como referencia también la acusación que levantó el enemigo en contra de Job. Muchos de nosotros conocemos la historia, que es un pasaje que siempre se ha expuesto, es un pasaje de la Biblia muy conocido de los creyentes del Señor y los lectores de la Biblia, en los cuales el Señor, que mira a los corazones y que considera nuestros caminos, pues tiene un concepto muy alto acerca de Job, al grado que lo presume delante de Satanás. Dice: no has considerado a mi siervo Job, y porque era un hombre que no había como él, uno más en la tierra, y era un hombre que era perfecto. El Señor así lo califica: era recto, era temeroso de Dios y además apartado de todo mal. Fíjese nomás, qué bonito es que el Señor nos tenga en buen concepto. Quizá algunos de nosotros a veces nos calificamos un tiempo, otro tiempo nos descalificamos, pero finalmente el que nos puede evaluar es nuestro Dios en su totalidad, y Él conoce los pensamientos y también, hermanos, conoce las motivaciones de nuestro corazón. Él sabe el deseo que tenemos de seguir adelante, aunque en las situaciones difíciles, adversas, que no queremos, hermanos, ¿verdad?, nunca apartarnos del camino de Dios. Y si por algún motivo, hermanos, en ocasiones nos distrajéramos, hermanos, o quizá voy a decir que es la palabra también que cae aquí, que nos desviáramos del camino de Dios, hermanos. El Señor es un Dios de oportunidades, y por eso dice la Escritura, el apóstol Pedro, que Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Gracias, hermanos, al Dios que servimos, que no es con el tiempo de la ley, que caía el juicio de Dios instantáneo, donde caían muertos los hombres, donde se abría la tierra, donde caía fuego. Hermanos, el Señor cada día nos sigue dando oportunidades para seguirle buscando. Por eso, qué importante es ubicar que la intercesión a favor de unos por los otros es determinante, mis hermanos. No tan solo por nuestras familias, porque yo creo que aquí todos oramos por nuestras familias, hermanos. Yo siempre digo: Señor, bendice a toda mi parentela en cualquier parte del mundo, porque pues, hermanos, la familia se va dispersando, y aún hay familia que no conocemos en otros continentes. Yo creo que algunos por aquí, no menos de uno, tienen familia en otro continente, no sé en dónde, pero de mi parte sí, de pronto por ahí conocemos de quienes andan por ahí, aunque sea paseando, pero andan en otros continentes. Entonces, nosotros, hermanos, pedirle a Dios así, de esa manera, mayormente cuando es específico con el nombre, hermanos, de la persona, de nuestro familiar, uno entra al ámbito espiritual, en ese lugar donde operan las fuerzas malignas para querer perturbar la vida de los seres humanos, y pues mayormente la vida de la iglesia. Decíamos el día de ayer que el enemigo está muy interesado en ponerle tropiezo a los creyentes. Por eso es que es nuestro enemigo número uno. Después de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Pues bien, en el ministerio de intercesión, hermanos, estamos involucrados todos.
Todo creyente debe de involucrarse en este ministerio. El de acusaciones del enemigo, ese no ocupa ayudantes. Él se peina solo juntamente con todos sus demonios, para que usted no se ande preocupando a ver en qué agarra al hermano Daniel, o a ver en qué sorprende al hermano diácono, a la hermana por allí. Hermanos, ya bastante tenemos con el índice de fuego del enemigo, que va y nos presenta como viles, como indignos delante de Dios, y que dice, estás viendo a tu hijo, aquel que te canta, aquel que ministra, aquel que habla la palabra, estás viendo en qué caminos anda, cómo se está conduciendo. Ya con eso, hermanos, tenemos más que suficientes. Así que aquí estamos para ayudarnos, hermanos, unos a otros. Estamos en el mismo barco, gloria a Dios. Vamos, hermanos, caminando con el deseo de un día llegar hasta el final de la carrera. Y yo no me quiero perder, decía nuestro hermano ministro. Queremos, hermanos, llegar triunfantes un día a la presencia del Señor, pero eso lo vamos a lograr también con la ayuda de unos y de los otros. Por eso, aquí en esta porción de la Escritura, que quiero resaltar el texto que leímos 2 veces, el 25, señala algo muy importante que vamos a hacer énfasis, donde dice, hablando aquí el escritor, y vino el 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra el Señor, pregunta, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Estaban delante un caso, hermanos, en el cual ya estaba determinado el juicio contra ellos. Eran los hijos del sacerdote Elí, los cuales hacían pues llevaban una vida pecaminosa, hacían cosas muy indignas y muy reprobables delante de Dios. Mayormente que ellos estaban encargados a las puertas, eran gente cercana al ministerio, y sin embargo ellos llevaban una vida libertina, de la cual el Señor los reprueba y determina quitarle las vidas. Y pues recibiendo el mensaje su anciano padre, ¿qué padre de nosotros, hermanos, no quiere lo mejor para sus hijos? Ahí estaba Elí, hermanos, pues siendo redarguido por aquella situación, porque aquello era un secreto a voces. Aquí ya se oía por todo el pueblo de Dios la vida libertina que llevaban los hijos de aquel gran sacerdote que ministraba delante del pueblo. Y el rumor y la crítica un día llegó hasta los oídos de Elí, pero él no tomó acción. Él solamente les llamó la atención de una forma muy suave, una forma muy superficial, así como nosotros que amamos a nuestros hijos y no quisiéramos lastimarlos, hermanos, ni con el pétalo de una rosa. Así este hombre le decía, ¿qué es esto que se oye de vosotros, mis hijos? Esto no está bien, porque le pone tropiezo al pueblo. Y luego les hace una reflexión, que es la que yo quisiera que este día nos lleváramos en el corazón, donde dice que si el hombre pecare contra el hombre, pues el hombre puede, ¿verdad?, rogar, interceder por él. Estamos, hermanos, en una sociedad que tenemos leyes, pero tenemos también derechos. Y por eso, ¿verdad?, cuando se presenta alguien delante del juez, pues allí, aunque el fiscal sea muy severo, hermanos, ¿verdad?, la parte defensora que presenta todos sus argumentos para hacer libre a aquella persona de la sentencia, que ya muchas ocasiones ya está prácticamente determinada, pero la habilidad de aquel abogado, de aquellas gentes, lo hace muchas veces hasta salir inocente. Lo hemos visto. El hombre puede abogar por el hombre, pero continúa diciendo, mas si el hombre pecara contra Dios, ¿quién rogará por él? Aleluya. Ofendiendo la grandeza, la santidad, la majestuosidad de ese Dios maravilloso, ¿quién podrá rogar o quién podrá interceder por él? Aleluya. La iglesia del Señor es la única autorizada. No hay una entidad sobre la tierra, por muy poderosa que sea, de cualquier nación, de cualquier reino, que pueda cambiar el curso de la persona referente a la eternidad. Solamente la iglesia, su oración, hermanos, que es poderosa, dice que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. La oración suya, la oración mía, mis hermanos, como iglesia del Señor, tiene poder para hacer cambiar el juicio, aún incluso de un juicio ya determinado para alguien o para un pueblo, para una nación. Puede hacer un cambio radical de manera, hermanos, que en medio de ello el nombre del Señor sea glorificado. Que esto es verdaderamente lo que deseamos, mis hermanos, que en todo, lejos de nosotros gloriarnos, que el Señor sea glorificado por lo que sucede dentro de su pueblo. Aleluya. Denles ofrenda de palmas a nuestro Dios, aleluya, porque Él se lo merece.
El capítulo 18 del primer libro de la Biblia, vamos a citar unas 3, 4 escrituras y el tiempo nos completa, que no nos alcance la hora de despedida. Vamos a tratar de definir este tema tan precioso, que lo cual yo, hermanos, desde esta madrugada que el Señor ministraba mi corazón, ya me estaba gozando. Gracias, Señor, porque allá hay muchos hermanos que están intercediendo por mí y que verdaderamente si no fuera por la misericordia del Señor ya no estuviéramos aquí, hermanos. Aleluya. Dice Génesis capítulo 18, versículo 16. Vamos también así para obviar tiempo, saltear algunos textos, hermanos, irnos rápido. Dice el versículo 16 de Génesis 18. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándole. Y dijo el Señor: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Versículo 18, habiendo de hacer Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, dice el Señor, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Si vamos, hermanos, allí adelantito, otra porción de en la misma línea, el versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces respondió el Señor: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos 5. Pregunta: ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? ¿Y qué le dijo? No la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y le dijo: quizás se hallaren ahí 40. Y le respondió: no la haré por amor a los 40. Así, hermano, brinque su vista hasta el 32. Dice: y volvió a decir: no se enoje ahora, mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10, respondió el Señor. Y finalizamos en el 33. Y el Señor se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Aleluya. El pecado de Sodoma había sido tal que subió hasta la presencia del Señor. Los juicios de Dios han venido por causa del pecado del hombre. Si usted recuerda la historia, hermanos, del mundo antediluviano, cuando el mundo pues prácticamente fue destruido por aquel diluvio universal, fue porque dice que el corazón de los hombres y también de las mujeres era de continuamente al mal, y ese pecado subió hasta la presencia del Señor, hermanos. Pero el Señor no deja sin misericordia a la humanidad. El Señor siempre va a tratar con el hombre para que el hombre reaccione, para que el hombre pueda reflexionar acerca de sus caminos, arrepentirse y volverse a Dios. Mas sin embargo, hablando del diluvio, pues solamente Noé y su familia hallaron gracia delante de Dios. Pues bien, posteriormente lo que estamos mirando es en el tiempo de Abraham. En el tiempo de Abraham, mis hermanos, vino un juicio sobre la ciudad de Sodoma. Conocemos la historia, se han hecho películas al respecto, y bueno, hay tanta información acerca de esos lugares que incluso, como entre paréntesis, hay esos lugares, hermano, por causa del fuego que descendió. Nunca más, jamás esa tierra ha sido buena para nada, solamente para ser hollada de los hombres. Pues bien, el Señor dice que Él no iba a encubrir a su siervo lo que habría de ser con Sodoma. Dice, yo sé, porque el Señor sabe todas las cosas, hermanos. Amén, gloria a Dios. Dice, porque yo sé que tú mandarás, hablándole a Abraham, a tus hijos después de ti, a que guarden todos estos mandamientos. Mira, el Señor conoce ya el pasado, conoce el presente y también conoce el futuro. Algunos a veces hemos calificado al Señor en esta parte, en esta área: ay, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué mejor no hace las cosas así o lo haces así? Si hubiera oportunidad de que el diablo se arrepintiera, pues pobre diablito. Pero no, hermanos, el Señor conoce ya el destino de cada uno de nosotros. Aleluya. Solamente que nos da la oportunidad para que en aquel día nadie le reprochemos a Dios, que lleguemos delante de Él y digamos: Señor, soy inocente, yo nunca supe, yo creí que descendía del chango y pues ahora verá, me hace chango. No, nada de eso. Todos sabemos de dónde venimos y
quizá también para dónde vamos. El que es, hermanos, fiel a Dios y que se esfuerza, sabemos que hay un lugar muy especial allá, hermanos, delante de la presencia del Señor por toda la eternidad. Y los que no, pues tienen la oportunidad, aleluya, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy, porque el Señor sigue intercediendo por usted. Y aquí hay un pueblo que siempre está orando por las almas. Mis oraciones, hermano, es a favor de todos, perdida los que cruzan esta puerta. De allí, verá, por los que viven en la ciudad, los que andan, verá, indigentes, los inmigrantes, los que están alrededor del estado, de la nación y en todas partes del mundo, para no dejar a nadie afuera. Pero, hermanos, qué bonito es ver almas que llegan a la casa de Dios, pero más bonito es que no se vayan sin recibir esa oportunidad en sus corazones. Que si un día ellos determinan en otro lugar entregar su vida al Señor, allá servir, perseverar, no hay ningún problema. Lo importante es que lo haga de todo su corazón, aleluya, para que sí, por medio de eso, mis hermanos, nuestro trabajo no sea infructuoso. Son trabajo que se hace de todo corazón, los cultos, las campañas, las predicaciones, la música, todo para dar la gloria a Dios, pero también para que le sea de edificación a los oyentes. Gloria a Dios. Pues bien, hermanos, pues siguiendo adelante, ya que el tiempo está corriendo y apenas quiero entrar al tema, siempre nos pasa lo mismo. Gloria a Dios. Dice que Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Abraham reconocía su condición, hermanos, como un ser mortal, como un hombre con muchas limitaciones. Hermanos, él reconocía su situación. Imagínese que uno de nosotros nos pusiéramos a negociar con Dios, que nos pusiéramos allí a regatearle la salvación o el bienestar de nuestra familia. Señor, si esto, si lo otro. Hermanos, estamos por la misericordia de Dios, mas sin embargo Abraham se atrevió a negociar con Dios. Señor, si hubiere 50 justos, ¿detendrías tu juicio contra Sodoma? Bueno, si los hubiere, pues lo detendríamos, pero Abraham sabía que no había. Y si hubiera 45, y si hubiera 30, y si hubiera 20, ahí lo estaba bajando hasta 10. Y aún el Señor se sostiene que aún con 10 el juicio de Dios se iba a detener. Tristemente no lo hubo. Solamente Lot, hermano, su familia fueron salvos del juicio de fuego que cayó sobre la ciudad de Sodoma y también de la comarca alrededor, ¿verdad?, de Gomorra. Hermanos, pero aquí lo que yo quiero puntualizar es la intercesión de Abraham, ¿verdad? Este hombre que procedía de naciones paganas, él no venía de la nación santa, no tenía sus raíces en el pueblo de Israel, venía de allá del paganismo, de Ur de los Caldeos, una nación, hermanos, alejada de las tierras de Canaán. Mas sin embargo, cuando el Señor trató con él, allá usted lo recuerda quizá, o si no lo ve en su casa, capítulo 12 del libro de Génesis, verá, donde el Señor le dice: sal de tu tierra y también sal de tu parentela para ir al lugar donde yo te mostraré. Desde allí empezó a trabajar el Señor de aquel hombre, y llegó al grado que hubo una relación tan cercana que dice la Escritura que Abraham fue llamado amigo de Dios. Aleluya. El Señor tenía un amigo en la tierra, bendito Dios, en el cual descansaba sus promesas, en el cual el Señor, hermanos, estaba tratando de una forma directa para hacerlo crecer su fe. Acuérdense cuando le pide que lleve a su hijo y lo sacrifique allá en el monte Moria y lo entregue allí, hermanos, como una prueba de su amor para con él. Y hermanos, pues bueno, usted ya sabe el desenlace de esta historia. Finalmente, mis hermanos, el Señor hace a Abraham padre de las naciones, y por último, por si fuera poco, finalmente el padre de la fe, que es nuestro padre también. El padre Abraham es nuestro padre en la fe, mis hermanos, gloria a Dios, porque dio testimonio en su vida aquí en la tierra, esa grande fe tan grande que nosotros también podamos alcanzar. Solamente que si un día el Señor nos pide un hijo en sacrificio, hermanos, ¿verdad? Pues que no cerremos nuestra mano, gloria a Dios. Pero no, el Señor no nos va a pedir cosas que no podamos hacer, hermanos, gloria a Dios. Él nos da cargas que nosotros no podamos llevar, hay que estar conscientes de eso. Pues bien, esa intercesión, hermanos, a favor de Sodoma fue una intercesión muy válida. Abraham, el motivador que había dentro de él, el detonante era el amor por aquel pueblo, por aquellas gentes, y porque ahí en esas cercanías estaba habitando ya su sobrino Lot. Allá estaba Lot con su familia, y por amor a ellos, aunque Lot no se había portado tan bien,
Usted conoce la historia allí de los pastores de uno y de los otros, los de Abraham y los de Lot, los rebaños y las contiendas que había, de lo cual Abraham tomó la iniciativa y le dijo, bueno, mira, te escoge para no tengas que irte y déjame ir a otra parte. Y Lot, ¿verdad? Como todo buen mexicano, perdón, que digo, como toda persona, escogió lo mejorcito, ¿verdad? No, pues mira, allá hay pastos verdes, allá se ve que florece todo, y hay mucha lluvia, hay ríos, hay para alimento para mi ganado, y ahí este viejito Abraham, pues acá va lo que le queda, hay que se quede es el desierto, que lo muerda un chucho, ¿verdad? No sé si habría perros en aquel tiempo, ¿verdad? Pero allá que se las arregle, yo me voy con mi rebaño. Pues aún así, el amor de ese gran hombre de Dios, mis hermanos, de interceder por toda una ciudad, por dos ciudades, por toda una comarca, Sodoma y Gomorra, eran ciudades grandes, mis hermanos, de mucho auge, de manera que el pecado se expandió. Usted sabe que más grandes son las ciudades, hay más pecado, más manifestaciones de maldad, hermanos. Pero Abraham no tenía un corazón malo. Abraham, hermanos, deseaba el bienestar para su familia, para sus parientes y también para todas las gentes. Gloria a Dios. Pues bueno, casos como esto, mis hermanos, lo vemos también registrados en la intercesión que hace Moisés a favor del pueblo, la nación de Israel. Ya mucho hemos escuchado cómo la nación de Israel muchas veces es confrontada en la dureza de su corazón, ¿verdad? Que son insensatos, aún mirando las proezas que el Señor hizo a favor de ellos, mirando la benevolencia de Dios. Esa nación, hermanos, es declarada en ocasiones como duros de cerviz, ¿verdad? Gente necia, gente que no quería a caminar en el orden de Dios nuestro Señor. Pues bueno, hubo un hombre, mis hermanos, un hombre que fue criado en el palacio de Faraón, como hijo de la hija de Faraón. Un hombre que tuvo su escuela en la universidad en su tiempo, la más grande, ¿verdad? Y la más importante de sus tiempos. Todavía no existía la de Guadalajara, ¿verdad? Pero ya existía dentro de la cultura egipcia, existía ahí una escuela, una universidad. Ahí atendió este hombre. Pero un día, en medio de una zarza, el Señor lo llamó cuando, si usted recuerda, ¿verdad? El Señor se le apareció en medio de una zarza ardiendo, que le habló a Moisés, ¿verdad? Diciendo: Moisés, dice, quita la sandalia de tus pies, aleluya, porque el lugar en que está santo es. Y desde allí empieza una grande historia para ese hombre de Dios, que finalmente el propósito del Señor es para que sacara a su pueblo de la esclavitud, a saber, de la nación de Egipto. El Señor siempre ha usado el elemento humano, hermanos. No se limite usted o no se sienta menos, hermanos. No me llega la palabra, ¿verdad? Pero no se desvalorice. Usted y yo estamos aquí en este mundo con un propósito de Dios. Sobre todo los jóvenes con ese potencial, con ese cerebros tan brillantes que tienen, y en este tiempo de siglo, ¿verdad? Que vivimos, el siglo XX fue llamado como el siglo de las luces, y este siglo que la tecnología se ha multiplicado de gran manera. Hermanos, el Señor tiene propósitos en nosotros para engrandecer su reino, para bendecirnos, para bendecir nuestras familias. ¿Y por qué vamos a agotar los recursos que el Señor nos da para que podamos hacer la obra de Dios nuestro Señor? Aleluya, bendito su precioso nombre. Y por eso el Señor escogió a ese instrumento llamado Moisés para que sacara a su pueblo de la esclavitud. Y Moisés, hermano, como un hombre humilde, prácticamente Moisés se siente descalificado para hacer aquello y se justifica, hermanos, y trata de zafárselo, manera, ¿verdad? Que no fuera por medio de él que tuviera que ir a enfrentar a Faraón. Y a una de las ocasiones dice: aún tú sabes, Señor, que soy tarde para hablar. No te preocupes, Moisés, ahí te voy a poner a tu hermano Aarón para que vaya y hable por ti. Tú solamente presentes, sígale que deje salir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. Pues bueno, hermanos, denle ofrenda al Señor, hermanos, denle ofrenda de palmas, aleluya. No sea que de pronto alguien vaya a cabecear por ahí. Ya me quedan 20 minutitos, hermano, un poquito menos. Gloria a Dios.
El Señor usó a Moisés para esta empresa tan grande, tan importante, de liberar a aquel pueblo, hermanos, que estaba ahí marginado, aquel pueblo que estaba esclavizado ya por 400 años. Imagínense cuántas generaciones habían sido esclavos de los que inicialmente, hermanos, entraron en aquella esclavitud. Ya se habían reproducido los hijos de sus hijos, y la tercera, la cuarta, la quinta, quizá la sexta generación se ha multiplicado, pero con un estigma muy, muy, hermanos, muy triste a saber de la esclavitud. Los que hemos sido libres, los que venimos, hermanos, de países que pues se han mantenido todavía, gracias a Dios, bajo esa libertad, aún los que vivimos en este país, no nos imaginamos vivir bajo la opresión, hermanos, de un gobierno injusto, o de una monarquía, o aún, hermanos, dentro del comunismo, ¿verdad? Que aunque se digan muchas cosas muy favorables, vemos la realidad de esos países, hermanos, en total desgracia, en la miseria, hermanos. Pero gracias a Dios que muchos de nosotros hemos disfrutado un bienestar, un tiempo, hermanos, precioso, que debemos de agradecer al Dios nuestro Señor, que aún a pesar de que mucho tiempo anduvimos perdidos, sin Dios, sin esperanza, el Señor nos ayudó en todas nuestras necesidades. Nos pudimos realizar en algún área, en alguna esfera de la vida. Vimos nacer nuestros hijos, los crecimos, y algunos ya estamos cargando nietos. Ya nos faltan manos, brazos para cargar los nietos en su grande misericordia. Gloria a Dios. Pero a aquel pueblo no le acontece así, porque desde que nacieron, sus hijos y su descendencia ya eran esclavos. Vivían bajo el yugo de los egipcios, haciéndolos sufrir grandemente. Pero, hermanos, un día dice que el clamor de aquel pueblo llegó hasta la presencia del Señor. Y el Señor, que tiene su tiempo para todas las cosas, porque Dios es un Dios de tiempos, mis hermanos, aleluya. Y tiempos traen tiempos. Usted no crea que lo que usted está pasando ahorita, hoy en día, mis hermanos, va a ser para siempre. Nada es para siempre, mis hermanos. Hay etapas en la vida, hay situaciones que sinceramente nos resulta difícil asimilarlas, mayormente cuando son cosas trágicas o cosas tristes o indeseables. Hermanos, aquello va a pasar, y ayudados del Señor, pues aquello va para mejor, porque el Señor, hermanos, dice que no añade nada con despropósito alguno. Todo está en un propósito de Dios nuestro Señor. Pues bien, hermanos, finalmente Moisés oyó la voz de Dios y fue. Y usted conoce la historia, alcanzó la liberación. Después de aquellas 10 plagas que cayeron sobre Egipto, alcanzó a liberarlos y sacarlos a esa aventura tremenda por el desierto. Un trayecto, hermanos, para llegar a la tierra prometida de escasos 12 días, entre 10 12 días, hermanos, ¿verdad? Hermanos, se convirtió en 40 años en el desierto, aleluya. Y pues, hermanos, qué bueno que no íbamos nosotros allí, porque yo creo que muchos, empezando conmigo, íbamos a quedar postrados en el desierto. El pueblo se inconformaba, el pueblo iba, hermanos, renegando, el pueblo se rebelaba, y llegó momentos que hasta quisieron apedrear a Moisés. Bueno, o sea, hermanos, eran prácticamente 2 millones de gente, 600,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Se calcula que aproximadamente unos 2 millones de gente. Imagínense, si ver una caravana, cuando vemos que las caravanas ahí en las redes, que vienen ahí 20,000 gente, se mira imponente, ¿verdad? Aquello, que ver tanta gente junta y caminando, avanzando. Ahora piense, 2 millones de gente caminando por el desierto. Hermanos, pues usted sabe la historia, no quiero extenderme allí porque el tema es en respecto a la intercesión. En medio de aquella crisis, hermanos, que había para poder mantener el orden, hermanos, entre tanta rebeldía, el Señor determinó cosas, hermanos, que no estaban planeadas, vamos a decirlo así. Éxodo capítulo 32. Aleluya. Hermanos, de veras, ¿cuánto nos estamos gozando en esta mañana? Gracias a Dios, hermano. Le pregunto porque yo sí me estoy gozando. Éxodo 32, 31 solamente, mis hermanos. Dice a la letra: entonces volvió Moisés al Señor, le dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un grande pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Versículo 33. Y el Señor respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro.
tú no te preocupes. Ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y el Señor hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Cuando Moisés sube al Sinaí, mis hermanos, para recibir las tablas de la ley, y que se tarda por allá 40 días, creo, hermanos, el pueblo se empezó a claudicar. Dejaron de creer en ese Dios poderoso que les dio el pan en el desierto, que de día mandó, hermanos, de la nube y de noche fuego, que los libró de la muerte de los serpientes, de los escorpiones, que les dio, mis hermanos, agua de la peña. Se olvidaron así rapidito, hermanos, ¿verdad? Dicen por ahí que el tiempo y la distancia matan las pasiones. Ya no estaba ahí Moisés, que era el líder, y dijeron, bueno, pues ya nos abandonó aquí. Ahora sí que, ¿qué vamos a hacer? Y fueron hasta Aarón para pedirle que les hiciera dioses. Y levantan un becerro en el cual el motivador, hermanos, allí principal, tristemente, era el mismo Aarón que les decía, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Oiga, qué ingratitud tan grande, que no sabían que el Señor los sacó con mano fuerte, con brazo extendido. Mas sin embargo, hermanos, el engaño del diablo es así muy sutil y en un momento puede hacer cambiar la dirección de nuestro pensamiento y también la determinación del corazón. Por eso qué importante es de mantenernos, mis hermanos, siempre conectados con la palabra, siempre conectados con el Espíritu Santo, para que el enemigo no nos engañe, porque él es mentiroso, hermanos. Dijo el Señor, es mentiroso desde el principio. Y aquí estaban adorando aquel ídolo, aquel becerro de oro, con danzas y haciendo todos sus rituales ahí delante de él, de manera que esto llegó, hermanos, hasta allá, hasta la presencia del Señor. Y le dice el Señor a Moisés, dice, baja porque este pueblo se ha descaminado. Moisés ya venía con las tablas de la ley. Aquellas tablas fueron escritas con mucho amor por el dedo de Dios, mis hermanos. Mas sin embargo, un gran celo llenó a Moisés cuando bajó y miró todo ese desorden en el pueblo, que les aventó con las mismas tablas, diciendo, ¿para qué los saqué de allá de Egipto? Mejor los hubiera dejado en el desierto o otra cosa, hermanos. Y por eso en su tristeza, en su frustración y pues quizás hasta en su coraje, ¿verdad? Porque pues como seres humanos todos nos enojamos, gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué, Señor? Ráeme de tu libro mejor ráeme de tu libro, ¿verdad? Dice, pero deja a este pueblo, poniéndose todavía este hombre de Dios ahí en medio, mis hermanos. No, yo que iba a andar haciendo esto por ustedes, hermano. Señor, ahí usted, ahí écheselo a mí mis timbres, decía por ahí en una publicidad hace muchos años en México. A mí llévame contigo y aquí los demás hay que se la echen. Pero, hermanos, Moisés era un hombre que amaba mucho a Dios, pero también amaba a aquel pueblo, aleluya. Dice la Escritura, da testimonio de él, que no había otro hombre más noble en la tierra como Moisés, ni más manso, aleluya. Moisés era, hermanos, pues un prototipo del verdadero siervo de Dios. Y era por eso que se ponía en medio, mis hermanos, prefiriendo él de ser desarraigado, pero que el Señor le siguiera dando oportunidad a aquel pueblo. Pero ¿cuál fue la respuesta divina? Dice, no, yo raeré el que voy a raer, y el que pecare contra mí, pues ese va a ser el que va a tener que pagar las consecuencias. Pero gloria a Dios, no te preocupes por eso. Pero allá más adelante, mis hermanos, se pone la cosa más crítica en el libro de Números. Aleluya. Números capítulo 14. No se crean, hermanos, sí los defiendo, sí oro por ustedes. No soy tan malo como parezco. Números 14, versículo 12 en adelante. Dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré, habla el Señor. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que estos. Pero Moisés respondió al Señor, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Y van a decir los egipcios a los habitantes de esta tierra, sus vecinos, los cuales han oído que tú, Dios, estabas en medio de este pueblo. ¿Qué cara a cara apareces tú, oh Señor? Y que tu nube estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. ¿Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, versículo 16, por cuanto no pudo el Señor meter a este pueblo en la tierra prometida, de cuales había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, aquí va el punto, versículo 17.
yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, el Señor tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. El 19, si gusta, léalo conmigo. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Aleluya, gloria a Dios. En un momento crítico, hermanos, de su peregrinación, aquel pueblo se rebeló en contra de Moisés, queriendo hasta apedrearlo, queriendo matarlo, hermanos. Y entonces fue cuando el Señor interviene. Momento, aleluya, no estamos solos, hermanos, gloria a Dios. Y el Señor, hermanos, le dice a Moisés, dice, mira, hazte un lado, dice, yo te voy a poner delante de un pueblo mucho mayor, gente más grande que esta, más poderosa. Dice, pero este pueblo tú ya no vas a seguir batallando con él. ¿Cuál fue la respuesta de este gran siervo de Dios, mis hermanos? No, Señor, yo te ruego por ellos, aleluya. Como diciendo, dale chance, Señor, a ver si para la otra se componen, aleluya, gloria a Dios, ya que en esta están ahí batallando. Señor, dales oportunidad, orando por ellos, intercediéndoles, dándoles ejemplo, dándoles testimonio, mis hermanos, porque ese debe ser, hermanos, cuando hay un entendimiento, debe ser la actitud de un verdadero siervo y una sierva de Dios, de interceder. Aunque vengan, hermanos, las luchas y se miren las cosas totalmente contrarias, sea, hermanos, sea los padres en contra nuestra, sea el esposo, sea la esposa, los hijos, incluso, estoy hablando de los más cercanos, los hermanos, los parientes, los tíos, los primos, y aún hasta los hermanos en la congregación, que nuestra prioridad sea interceder por ellos. Señor, dijo en la cruz, no le dijo Esteban, hermano, perdón, estaba por ahí trayendo acerca del Señor. Dijo Esteban, no les imputes este pecado. Pues ya que me fui hasta allá, hermano, ¿verdad? Este hombre estaba siendo lapidado, estaba siendo injustamente muerto a pedradas, pero aún en ese trance, hermanos, tan crucial, él le pide al Señor por aquel pueblo y dice, no les tomes en cuenta este pecado. Total, Señor, yo voy contigo. Ellos aquí van a seguir batallando, pero hermanos, siguiendo con el tema del ministerio de intercesión, y si vamos a ir rápidamente a otra escritura, gloria a Dios, en el libro de Juan, capítulo 17, Evangelio según San Juan, capítulo 17, ya casi terminamos, nos quedan 10 minutitos solamente, mis hermanos. A las 12 en punto, suban los músicos, por favor. Gloria a Dios, para que así concluir aquí en el altar, hermanos, los que el Señor haya hablado a su corazón, quieran pasar, doblar rodillas, darle gracias a Dios por todas sus misericordias. Dijimos Juan 17. Este pasaje es conocido, hermanos, como la oración intercesora, la oración que hizo el Señor allá en el Getsemaní. Dice el título, Jesús ora por sus discípulos. De igual manera vamos a saltear algunos versículos desde el versículo 9 en adelante, que a la letra dice, 17:9 de Juan, yo te ruego por ellos, y no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Porque cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, hablando de Judas. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y leemos todos el 17. Y santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Aleluya. Mira hasta el 20, hermanos, que es la porción completa. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Y el 20 concluye diciendo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra
de ellos. Aleluya. Mira, el Señor ya estaba pensando en nosotros, mis hermanos. Gloria a Dios. El Señor que tiene todo en control, que el Señor que conoce, hermanos, los tiempos, y que el Señor conoce, mis hermanos, las generaciones, ya estaba pensando en nosotros. Recuerde allí, hermanos, después de Hechos 2:38, que es un texto que creo que todos los que hemos sido bautizados se nos ha impreso en el corazón, ¿verdad? Dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quiénes más? Para nuestros hijos. Y luego, para los que están lejos, y a todos los que el Señor llamare. Aleluya. Aquí, ¿quién le llamó a usted, hermanos? Quizá alguien lo invitó, ¿verdad? Hace rato, en la mañana, estaba por ahí llegando una pareja, los confundí con los hermanos, ¿verdad? Pero era una pareja que llegó, ¿verdad? Y llegaron, pidieron información y decían que querían llegar, son aquí vecinos, aquí cerquitas, quieren llegar aquí a la iglesia. Gloria a Dios. Hermanos, quizá alguien lo invitó, un familiar, alguien le dio un folletito, alguien por allí le dijo que viniera a conocer la iglesia. Hermanos, pero finalmente el que nos ha cimentado en esto ha sido nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Yo estoy determinado a seguir en esto, mis hermanos, todos los días de mi vida. Aunque sea lo dicho, y ojalá que no esté hablando palabra de profeta, aunque sea en silla de ruedas, pero aquí quiero seguir hasta el final de mis días, hermanos. Sino aquí en donde el Señor quiera tenerme, pero yo quiero, hermanos, seguirle sirviendo al Señor y cada vez mejor, porque no hay ninguna otra cosa mejor en esta vida que acercarnos a Dios, recibirlo en nuestro corazón, perseverar en Él, hermanos, porque finalmente estamos de paso en esta vida. Por eso la oración del Señor era intercesora. El Señor, hermanos, pudo destruir a la humanidad cuando vino. Dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Los pudo haber destruido a todos, haber exterminado a toda la raza humana, y se acabó la historia y vamos a otro planeta. El Señor, hermanos, aún entregó su vida por amor a la humanidad y declaró esta palabra que hace rato me llegaba a la mente cuando el Señor, hermanos, estaba ahí pendiente en la cruz del Calvario. Perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Aleluya. El apóstol Pedro, en aquella porción de Hechos capítulo 2, confronta a los judíos, le dice: porque vosotros matasteis al autor de la vida. Aleluya. Los pone contra la pared. Ahí los pone, hermanos, en la situación que no pueden ellos hacerse para ningún lado, porque estaba delante de ellos un dedo acusador, a saber, el dedo de aquel gran hombre Pedro, y también la presencia del Espíritu Santo que estaba bajando en esa hora del día en la vista de todos ellos. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, para los que están lejos y también cercas, y para todos aquellos cuanto el Señor llamare. Aleluya. Gloria a Dios. Tengo otras 2, 3 referencias, pero quiero concluir con esto, mis hermanos, ya para no ir más a la escritura. Quiero concluir con esto. Cada padre de familia, mis hermanos, tiene una responsabilidad de interceder por toda su casa. Dicen: ay, qué nuevas se las trae, hermano Daniel. Yo ya se lo sabía. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no llega los domingos aunque sea la oración? ¿Dónde está ese papá? ¿Dónde está ese abuelo? ¿Dónde está ese hermano? Gloria a Dios. Ah, es que yo oro en mi casa, ¿verdad? Pues sí, ahí encima de la cama. Así hasta yo, dijo alguien. Que haya un esfuerzo, mis hermanos, venir, traer al Señor las ofrendas de nuestro corazón, muy de mañana, decirle: Señor, yo tengo familia que no está en tu camino, se están perdiendo, Señor, andan en este mundo sin Dios y sin esperanza. Sea el padre, sea la madre, mis hermanos, tenemos una carga sobre nuestras familias, porque ellos no llegaron solos a este mundo. Ahí, hermanos, procedió la decisión de un hombre y de una mujer, y aunque sea usted un hombre solo, que sea usted una madre soltera o que no tenga su compañero, hermano, si tiene familia, hermano, es el tiempo de volverse a Dios y decirle: Señor, perdóname, yo quiero interceder, así como aquel hombre llamado Lot. Dice que Lot ofrecía todos los días sacrificios delante del Señor, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, ofrecía sacrificios. Dice la escritura, Job capítulo 1, que por si acaso sus hijos no hayan pecado o blasfemado contra Dios. ¿Qué harán nuestros hijos a nuestras espaldas si delante de nosotros hacen lo que les pega la gana? La riegan y a veces hasta les aplaudimos. Ahora, ¿qué harán cuando no los vemos? Por eso
postura de nosotros, hermanos, le hablo de mi corazón como padre y como abuelo, ya también ahora, es interceder por ellos, ese rebañito precioso que el Señor me concedió ser el conducto de traerlos a este mundo, y que quizá gozan de buena salud, gozan de buena estabilidad, pero ¿cómo está su vida espiritual? Aleluya. Quizá andan algunos de ellos ya, hermanos, por caminos equivocados, inclinándose ante las imágenes, buscando mujeres o hombres paganos, caminando por caminos, hermanos, oscuros, caminos que no los llevan a un buen destino, sino que cada día se siguen perdiendo familias enteras. Si no nos ponemos las pilas, mis hermanos, y le rogamos a Dios con todo nuestro corazón, de la palabra del Señor dice que no es con espada ni tampoco es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Está en nosotros, pueblo de Dios. Nuestro Señor no está sordo, menos está ciego. Aleluya. Cuando usted se dispone, mis hermanos, hasta llegar a un servicio puntualmente, estar atento a la palabra, todo ello se está escribiendo en el libro de la vida. Aleluya. Dice su santa palabra que los ojos del Señor están sobre los justos, dice, ¿verdad? No dice que sobre todo mundo, aunque para el Señor, hermano, nada es imposible. Sobre los justos, sobre aquellos que obran justicia, ahí están sus ojos, gloria a Dios. Y además sus oídos también están atentos a sus oraciones. No tema allegarse a Dios, aleluya. Dijo el Señor: allegaos a mí. Allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Aleluya. Alábele que Él vive, dele la gloria, dele la honra. Levántese, póngase sobre sus pies, y si es gustoso, pase al altar, mi hermano. No se sienta mal cuando de pronto es confrontado por la palabra. Es con un buen sentir, mis hermanos. No es para ridiculizar a nadie ni para hacerle sentir mal. Es para que reaccionemos y despertemos y abramos nuestro corazón de Dios y caminamos juntos, hermanos, siempre orando los unos por los otros. Aleluya. Gracias te doy, Señor Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Te pido perdón primeramente por mi persona, por mi familia, por todos mis parientes, mis seres queridos, los que no andan en tu camino, Señor Jesús, por los que no hemos logrado, Padre Santo, llegar a ese nivel, Padre, tu estatura, conforme a tu palabra, de llegar a la estatura del varón perfecto. Gloria a tu nombre, Señor. Perdones, Padre bendito, nuestra vida descuidada, nuestro conformismo, nuestras indiferencias. Perdónenos, Padre Santo, y ayúdenos a llegarnos delante del trono de tu gracia